Hola, ¿qué tal? Nosotros somos un equipo de ingeniería de software, el cual les va a hablar sobre la ingeniería de software basada en componentes. Y pues este contenido está elaborado por Miriam Fernanda Arellanes Pérez, Jesús Manuel Calleros Vázquez, José Eduardo Conde Hernández, Anaí Peinado Villalobos y Gilberto Contreras Con. A continuación le vamos a hablar sobre el surgimiento de todo esto. Adelante. La ingeniería de software basada en componentes surgió a finales de la década de 1990 como un enfoque al desarrollo de sistemas de software basado en la reutilización de componentes de software. Su creación fue motivada por la frustración de los diseñadores al percatarse de que el desarrollo orientado a objetos no conducía a una reutilización extensa como se había sugerido originalmente. Los componentes son abstracciones de alto nivel en comparación con los objetos y se definen mediante sus interfaces. Por lo general, son más grandes que los objetos individuales y todos los detalles de implementación se ocultan a otros componentes. La ingeniería de software basada en componentes es el proceso de definir, implementar e integrar o componer los componentes independientes e imprecisos en los sistemas. Se ha constituido en un importante enfoque de desarrollo de software porque los sistemas de software son cada vez más amplios y complejos. La única forma de enfrentar la complejidad y entregar un mejor software con mayor rapidez es reutilizar en lugar de implementar una vez más los componentes de software. Los fundamentos de la ingeniería de software basada en componentes son los siguientes. Primero, componentes independientes que se especifican por completo mediante sus interfaces. Es decir, debe existir una separación clara entre la interfaz del componente y su implementación, para que al momento de querer cambiar la implementación de un componente por otra, se pueda hacer sin tener muchos problemas en el sistema. El segundo es estándares de componentes que facilitan la integración de estos. Los estándares definen a un nivel mínimo cómo deben especificarse las interfaces de componentes y cómo se comunican estos últimos. Si los componentes se conforman a los estándares, entonces su ejecución es independiente de su lenguaje de programación. Los componentes escritos en diferentes lenguajes de programación, entonces pueden integrarse en un mismo sistema. El tercero es el middleware, que brinda soporte de software para integración de componentes. Para hacer que los componentes independientes trabajen en conjunto es necesario de un intermediario, en este caso el middleware, que maneja las comunicaciones de componentes. El middleware también da soporte para manejar los conflictos que puedan existir en la aplicación. Además, nos brinda apoyo para la asignación de recursos, la gestión de transacciones, la seguridad y la concurrencia. El 4. Un proceso de desarrollo que se engrana con la ingeniería de software basada en componentes. Prácticamente esto quiere decir que el proceso que nosotros llevemos en nuestro desarrollo de software también debe estar basado en la funcionalidad que tenemos de los componentes disponibles. El desarrollo basado en componentes implica una buena práctica de ingeniería de software, es decir, tiene sentido diseñar un sistema mediante componentes, incluso si solo vamos a desarrollarlos en vez de reutilizarlos. En la ingeniería de software basada en componentes existen firmes principios de diseño que apoyan a la construcción de software comprensible y mantenible. Uno de ellos es que los componentes son independientes, de manera que sus ejecuciones no interfieren entre sí. La implementación de componentes puede cambiar sin afectar al resto del sistema, como lo habíamos visto previamente en los fundamentos. Otra cosa es que los componentes se comunican a través de las interfaces bien definidas. Si dichas interfaces se mantienen, es posible sustituir un componente por otro, lo que ofrece funcionalidad adicional o mayor. La última cosa en el diseño son las infraestructuras de componentes. Nos ofrecen varios servicios estándar que pueden usarse en sistemas de aplicación. Esto reduce la cantidad de código nuevo que nosotros debemos de crear o desarrollar. Ok, ahora vamos a ver algunas características de componentes. La primera es estandarizado y prácticamente significa que para un componente
pueda ser estandarizado, debe ajustarse a un modelo de componentes estándar, y este modelo puede definir interfaces de componentes, metadatos de componentes, documentación, composición e implementación. Otra cosa es que un componente debe ser independiente, es decir, debe ser factible componerlo e implementarlo sin usar otros componentes específicos. También un componente puede ser componible. En este caso, todas las interacciones externas deben tener lugar mediante interfaces definidas públicamente. Además, debe permitir acceso externo a información acerca de sí mismo, así como a sus métodos y atributos. Un componente también puede ser implementable, es decir, un componente debe ser capaz de ejecutarse como entidad independiente en una plataforma de componentes que permita una implementación del modelo de componentes. Y por último, tenemos que un componente también puede ser documentado. En este caso, los componentes deben implementarse por completo para que los usuarios potenciales puedan decidir si los componentes cumplen o no con sus necesidades de acuerdo a lo que ven. Bueno, después vamos a ver otras características. Tenemos que el componente es una entidad ejecutable independientemente definida mediante sus interfaces, y los servicios ofrecidos por un componente se ponen a disposición mediante una interfaz, y todas las interacciones son por dicha interfaz. La interfaz del componente se expresa en términos de operaciones parametrizadas y nunca se expone su estado interno. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un componente donde tenemos una parte frontal y una parte trasera. En la parte trasera se van a obtener todos los requerimientos de, por ejemplo, si necesita otro componente, da la información y después provee una interfaz con la cual se puede interactuar, lo cual vamos a ver a continuación. Los componentes tienen dos interfaces relacionadas. Tenemos una interfaz llamada proporciona y una interfaz que requiere. La interfaz que requiere especifica qué servicios deben ofrecer otros componentes en el sistema para que un componente opere correctamente. Si no se encuentran disponibles estos componentes que se requieren, pues el componente principal no funcionará. En cambio, en la interfaz de proporciona, esta define los servicios que ofrece el componente. En esencia, esta interfaz es el componente API, por así decirlo, el cual define los métodos que puede solicitar el usuario que va a usar el componente. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una interfaz requiere y una interfaz proporciona. Como podemos ver, en la interfaz proporciona, pues tenemos varios métodos que se pueden usar por parte del usuario, como add sensor, remove sensor, start sensor, stop sensor, test sensor, initialize, report y list all. En cambio, en interfaz requiere, pues tenemos de dónde se obtienen todos esos datos a través de la data del sensor y el manejo del sensor. Entre las ventajas que podemos encontrar en la ingeniería de software basada en componentes está la reutilización del software. Como ya se explicó, en esta rama de la ingeniería se reutilizan los componentes, por lo que no existe la necesidad de escribir código desde cero, y esto nos va a poder permitir tener un desarrollo con mayor rapidez. También simplifica las pruebas. Esto se refiere a que los componentes los podemos probar de forma independiente, y así podemos identificar y solucionar en cierto componente el problema que estemos teniendo sin tener que probar todo el sistema. También encontramos que simplifica el mantenimiento del sistema. Esto quiere decir que los componentes, como los componentes se comunican a través de interfaces que están muy bien definidas, se pueden actualizar o se puede mejorar un componente sin afectar otras partes del sistema. Y por último, mayor calidad. Esto porque siempre hay una mejora continua de los componentes, ya sea por parte de los desarrolladores o de las organizaciones que los produzcan. Como desventajas se encuentra la complejidad inicial. Esto se refiere a que puede existir una curva de aprendizaje alta al tratar de comprender y utilizar los componentes. También encontramos los costos asociados, esto porque los componentes pueden contener licencias que impliquen costos, y esto hace que pues, se incremente el presupuesto del proyecto.
También encontramos las limitaciones en la personalización, esto porque nos vemos limitados porque los componentes son diseñados de forma genérica, entonces para casos específicos es donde puede existir cierta limitación. Y por último, la dependencia de terceros. Pueden existir ciertos componentes en los que la calidad y el soporte varíe, entonces no tenemos un control directo sobre cómo se mantengan o cómo se actualicen. Tenemos WordPress, que es una plataforma para diseñar sitios web. En esta plataforma los componentes son llamados plugins, se pueden descargar desde su tienda y sirven para añadir funcionalidades. Asimismo, no solo se pueden descargar, lo podemos crear nosotros e implementar. Y distribuciones basadas en Linux que están construidas en base a paquetes de software binarios que en su conjunto forman un sistema operativo. Sus paquetes son componentes. Como en el ejemplo de WordPress, podemos ver the WordPress Discuss, que es un plugin que sirve para añadir comentarios a nuestra página web. Se descarga desde la tienda y así se vería implementado. En el caso de Linux, tenemos, por ejemplo, que se distribuyen a través de diferentes manejadores de paquetes. Tenemos que son paquetes que el binario viene contenido en un punto .tar o punto .gz. Y como ejemplo tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla, tenemos a No, que es un paquete que nos da un entorno de escritorio. Hay que tener en cuenta que todos estos paquetes normalmente suelen venir ya juntos en una distribución de Linux, pero realmente son completamente independientes unos de los otros, pueden funcionar de manera aislada y podemos instalar nosotros en nuestras distribuciones personalizadas o las que ya hayamos instalado previamente armadas, quitar y poner componentes para de esa manera ampliar o reducir o modificar nuestro sistema operativo.